Avinu Melech Hamlachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios. Shalom para todas las personas que en este momento están siguiendo esta transmisión a través de Justin TV. Un saludo cordial de parte del Ministerio Internacional La Unidad de las Dos Varas, aquí en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. La Congregación Israelita Mesiánica Verdad de Vida, o Keilah Emet Nefesh, que es en hebreo como la llamamos. Bienvenido, Marcelo Espinosa. Sí, muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más, como todas las semanas, reunidos en este Shabbat, en esta celebración que es una sombra de cosas buenas por venir. Estamos celebrando el milenio con nuestro amado Mesías. Estaremos los que lo creemos, los que hemos confiado en su palabra, estamos festejando este día santo en el reposo que Él nos dará, y también aclarando y sirviéndole de todo nuestro corazón a nuestro amado Mesías con estos temas que son muy específicos en el conocimiento de los mandamientos que nuestro Padre Yahweh nos dejó. Sí, como decía Marcelo, esto es una celebración, es una semblanza del reposo que vamos a tener en el milenio cuando Yeshua venga a reinar con su pueblo, con Israel. ¿No es así, Marcelo? Sí, en el día de hoy hemos preparado, como les anticipamos la semana anterior, un programa que es muy importante. Es muy importante por el hecho de que se acusa al apóstol Pablo de haber derribado la Torá, que viene a ser todo el mandamiento, la instrucción que recibimos del Eterno. Y se le dice que Pablo es el que determina que ya no se debe cumplir ciertos mandamientos, desobedeciendo. Bueno, no ciertos mandamientos, casi todos. Casi todos, desobedeciendo la autoridad de Yeshua sobre él, y sobre Yeshua, Yahweh, que es el que le dio la misma palabra, el creador de la vida. Y eso precisamente, para empezar, primero enseñemos que ni siquiera se llama Pablo, sino que se llama Shaul, ¿verdad? Shaul. Se llama Shaul, pero como ustedes lo conocen como Pablo, vamos hoy, igual que todos los programas, a usar la Biblia que está usando el movimiento cristiano. ¿Por qué? Es a ustedes, hermanos cristianos, de las diversas tendencias, porque hay varias tendencias en el cristianismo. De las diversas tendencias, a ustedes es la enseñanza, porque lo que queremos es que usted despierte, por eso el programa se llama Despertando a la Verdad. Queremos que usted despierte esa verdad. Estamos despertando todos, Marcelo. A la verdad. Todos a esta senda antigua, que si bien es cierto, el término en esta Biblia, que viene a ser muy confuso, y vale decirlo, que la traducción sufrió alteraciones, por los cuales también usted ha recibido una tradición, ha sido puesta en sus manos de parte de sus padres. Entonces, la senda antigua es recibir esa tradición verdadera de las manos de nuestros padres verdaderos. Nuestros padres espirituales son Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, la Torá. Lo hemos dicho todos los programas, usted ya se sabe a la perfección este asunto, los hermanos que nos están siguiendo. También hemos dicho muchas veces de que Pablo guardaba Torá, de que Pablo festejaba las fiestas, de que Pablo guardaba el Shabbat y cumplía con los mandamientos que Yahweh dejó desde el Sinaí, y muchos otros desde antes del Sinaí. Y eso es lo que hoy se va a aclarar, porque incluso aquí en esta misma traducción, que pues tiene gravísimos errores, pero de todos modos, usando como se debe usar las escrituras en sus contextos, las herramientas también. Entonces, sí, vamos a determinar realmente que Shaul o Pablo, como usted le dice, y Yeshua,
al que usted conoce como el Mesías, como el Salvador, que se llama realmente Yeshua, él practicaba Torah y enseñaba Torah al igual que Pablo. Bueno, de Yeshua tocaremos ciertos versos y pasajes de las Escrituras que sabemos que él vivía en Torah. Él vino a cumplirla, como le dice esta Biblia, a cumplir. No dice a cumplirla. En esa letra, en esa sílaba que le falta, está escondido un engaño. Porque una cosa es que vino a cumplir y otra es que vino a cumplirla, como está en el original, de los cuales en nuestra página de www.latorasalva.gimdo.com está todas las herramientas que usted necesita para darse cuenta y saber si es que Marcelo Pazmiño o Marcelo Espinosa le están diciendo mentira o verdad. Pero es necesario que así como nos va a comprobar a nosotros, usted que está asistiendo a esa iglesia cristiana con todo su corazón, porque usted piensa de que ahí se está manifestando en su vida nuestro Padre amado, usted mire todas estos detalles de los que estamos hablando y dése cuenta si hay una verdad. Porque pequeñas mentiras, pequeñas sutilezas, camufladas, son las que tuercen toda la doctrina y dañan el nombre del Señor. Han Señor. Torcido toda la doctrina y la verdad. Y usted está esperando una salvación a la manera que se la cuentan, y esa salvación no llegará porque así no es. Y principalmente no podemos recibir salvación si es que no cumplimos pues con el Eterno. Tenemos que cumplir los mandamientos. Como Él lo ha dicho. Como lo escribió, porque escrito está. Eso, hay un verso en el que dice que no está lejos, que no está arriba en el cielo, ni que está cruzando el mar, sino que están a la mano. ¿Sabe dónde están? En su Biblia. Ahí están los mandamientos. Es solo estudiarlos y profundizar en ellos. Y eso vino a hacer Yeshua, a hacerle entender al pueblo de Israel que había que cumplir los mandamientos. Y Pablo enseña precisamente que hay que cumplir Torah para alcanzar salvación. Entonces, es necesario en este punto, Marcelo, que nosotros sí recalquemos algo. Muchas veces hemos querido obviar el tema de nuestra experiencia en el cristianismo, pero se nos hace necesario conversarles a ustedes de este testimonio, porque nosotros somos valga la redundancia, un testimonio viviente del error. Nosotros fuimos predicados en error, vivimos en error, y nuestro pensamiento acerca de la salvación era un completo error. Bueno, vamos a ver quién era Saúl, el apóstol Pablo. Que si sabemos quién era él, las cosas de su vida personal, vamos a saber si es que verdaderamente es congruente lo que se le atribuye a Pablo, que derribó la Torá, algo que es absolutamente falso. Leamos un verso del capítulo 22 del libro de los Hechos, el verso 2 y 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 22. Verso 2 y 3. Verso 2 y 3. Sí. Cuando leamos la Biblia, como en este caso, vamos a ser muy prolijos en mirar las palabras, que una palabra que se nos puede pasar nos saca fuera de contexto. Entonces dice, verso 2, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, en lengua hebrea, él hablaba muchos idiomas, inclusive el griego, pero él se dirigía en hebreo, que es un idioma, la pureza de labios, como dicen sofonías, que ya les explicamos. Es importante lo que acabas de decir, lo que dice el verso, no lo que dices tú, sino lo que acabas de leer. Exacto. Que Pablo, en este instante que se está predicando el Evangelio, está dirigiéndose en hebreo. Entonces nos preguntamos, yo te pregunto, Marcelo, ¿a quién se está dirigiendo si está hablando hebreo? A los hebreos. ¿Será que se está dirigiendo a la iglesia cristiana? No, a un pueblo hebreo. Y un pueblo hebreo, si bien es cierto, como vamos a ver en el transcurso del programa, la bendición nos llega a nosotros a través de los hebreos. Y ahora se ríen porque decimos nombres que son incambiables, que son en ese idioma.
Usted dígale al presidente de los Estados Unidos por otro nombre que no sea Barack Obama. De seguro no le va a regresar a ver si le dicen Marco Obama o Luis Obama. Tiene que decirle, así exista una traducción al español, no le puede decir de otra manera porque no le va a escuchar, pero la misericordia de nuestro Padre es tan grande que Él escucha su clamor a pesar de que le está llamando por otro nombre. Bueno, estamos hablando de que del verso 2 y 3 del capítulo 22 del libro de los Hechos. ¿Quién era Pablo? Pablo había nacido el 6 o el 7 de la era común, no de la era cristiana, de la era común. Esto es, era menor que Yeshua con más o menos unos 8 años. Entonces, él comienza su ministerio más o menos en el año 38 o 39 de la era común, a la edad de 22 o 23 años. Hay un lapso por el margen de error de este año que estamos manejando. Sí, porque hay un verso en la Biblia que menciona, cuando está muriendo Esteban, que el que estaba ahí al lado, consintiendo la muerte de Esteban, era un joven. O sea, era joven, bastante joven. Sí. Y eso, es que en la Biblia encontramos todos los contextos para sacar a luz la verdad. Y vamos a saber por qué Pablo, a tan corta edad, porque relativamente es corta edad, él sabía la Torá de memoria. Él podía repetir todo el libro de Devarim sin descansar. ¿Por qué? Porque fue educado a los pies de Gamaliel. Como dice el verso 3, yo de cierto soy judío. Que esta Biblia dice judío, porque él era de la tribu de Benjamín. Judío es de otra tribu, era un hebreo israelita. O sea, se refiere, es que él practicaba judaísmo. Se refiere más bien a su... El griego que tradujo esta Biblia generaliza como generalizan todo. A ti te dicen que te quieren hacer judío, pero no saben que tú eres de Efraín, que no es lo mismo que ser judío. Los judíos están en Israel, la terrenal. Recuerdan que nosotros poníamos una banderita ahí adelante, porque son nuestros hermanos, porque nosotros somos solidarios con ellos, que han sido parte de todo estos miles de años de sufrimiento, y porque nosotros tenemos que cumplir, si está en la misericordia de nuestro Padre amado Yahweh, porque el apóstol Pedro dice que la salvación es difícil. Nosotros estamos en Torah, pero aún aquí sabemos que es difícil, entonces por eso nos encomendamos a las manos de nuestro Padre Yahweh, porque si es que tenemos esa oportunidad de ser ese palo de Efraín que se une al palo de Judá, nosotros debemos y vamos a apoyar y vamos a orar por esa nación, que el próximo mes tiene un problema, como ha venido teniendo en los últimos años, y es en torno a ellos que se da toda esta situación de la historia de la humanidad. Bueno, él dice que es judío, pero no es judío, es de la tribu de Benjamín. Dice, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad. Debe haber tenido una situación económica muy prominente, para que sea, como dice en la parte siguiente, instruido a los pies de Gamaliel. Algo muy importante de eso. ¿Quién era Gamaliel? Eso sería bueno que nos... Gamaliel era un rabino, un sabio de la Torá, conocedor de la Torá, y en ese tiempo tenían las yeshivá. Las yeshivá son escuelas rabínicas, y él era nieto de un rabino que es muy determinante en la historia, inclusive de nuestro amado Yeshua, porque existieron 2 escuelas rabínicas en el tiempo de Yeshua, la de Hillel y la de Shammai, que determinaron ciertas tendencias, como que la rama hasídica, a la cual pertenecía los diseños, y a la cual también pertenecía por Juan el Bautista, o a nuestro amado Mesías, también predicaba esa bondad. Esa era una característica de la hasídica, de la escuela hasídica. Esa era una escuela que venía determinada por el lado de Hillel. ¿Qué? Pero esas escuelas, ¿qué enseñaban? ¿Cuáles eran? Esta escuela, la tendencia de la escuela, la característica de esta escuela es ser bondadoso. Les decían los bondadosos. Por eso a los primeros cristianos también se les llamó Ansé Hased,
Por eso aquel verso del una raíz del jasídico. por eso aquel verso que dice que si te golpean una mejilla, ponle la otra. Exactamente, pero esa era una figura, porque no te olvides de que el mismo Mesías dice que ascuas de fuego, si tu enemigo tiene sed, dale de beber, si tiene hambre, dale de comer, porque ascuas de fuego amontonará sobre O sea, su cabeza. yo entiendo que la venganza no venga de parte tuya, Sí, sino esperar que la exactamente. venganza venga de parte del Exactamente, Eterno. Ok. sí. O sea, Le harás avergonzar de su error cuando tú seas bondadoso con él. Exacto. Le enseña mansedumbre, de que era la característica de Moisés. Bueno, sigamos. Instruido a los pies de Gamaliel, ¿qué significa? Guardar Torah. Era un fariseo de fariseos, dice, que era un fariseo. Y además era un fariseo mesiánico. Los fariseos eran mesiánicos todos. Bueno, Hasta el día de hoy son mesiánicos. Ahí sería bueno explicar. Sí. Sería bueno explicar Son algo. mesiánicos porque ellos esperaban la venida de un Mesías. Y son también creyentes en la resurrección, porque acuérdate que había los saduceos, que eran más o menos los levitas, Los que no creían en la en resurrección. la resurrección, que yo no sé qué hacían en el templo, y eran y habla muy bonito de Sadoc, pero de la cabeza del sacerdote Sadoc. Después vinieron la descendencia de los Sadocs, de los Sadoquim, y ellos ya tenían una tendencia ideológica que decía que no había resurrección, cuando, hablando espiritualmente, y por Torah sabíamos que había la resurrección. En el libro de Macabeos habla de resurrección. Ese libro que nadie lo quiere aceptar, pero el libro de Macabeos tiene mucha historia que concuerda con lo que nos narra la Biblia. Entonces, ahora yo te hago otra pregunta, esto respecto de los saduceos. Esa es una tendencia que nace de los mismos sacerdotes. Exactamente. Entonces, era el sacerdocio que estaba también ya leyendo mandamientos de hombre, que fue el error del fariseísmo, pero había la rama de los fariseos que creyeron en el Mesías. Todos los fariseos esperaban un Mesías. Y el fariseo tenía una cualidad muy importante, que le gustaba el conocimiento. Muy apegado. La yeshiva de Gamaliel, me imagino yo, porque hasta el día de hoy se tiene antecedentes históricos de la yeshiva de Gamaliel. Dejó sentadas bases muy profundas. ¿Qué es yeshiva? Sería bueno que la yeshiva de Gamaliel, que hasta hoy día, que hoy en la actualidad, existen yeshivas allá en el Medio Oriente, donde están nuestros hermanos, en la Israel terrenal, que allá también se van a suceder sucesos, van a haber sucesos que se desenvuelven que están profetizados. Están profetizados en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué pasa? Una yeshiva es una escuela rabínica que acarrea un pensamiento, pero las yeshiva, a la manera como se daba en ese tiempo, eran estrictamente apegadas a Torah. Acordémonos que vino una división después del nacimiento del Mesías, en que unos creyeron que era el Mesías, otros no lo vieron, otros no creyeron, porque la misión del pueblo judío que les dio Yahweh era sacrificar la Pascua, y ellos la cumplieron y la hicieron muy bien. Sacrificaron al Cordero, y el día que menos imaginaron, después de festejar 1000 años, sacrificaron al Cordero verdadero, al Pascual. Pero es que también tenemos que entender, y tiene que entender todos los hermanos cristianos, que siempre desprecian a los judíos, haciéndolos como que ellos mataron al Mesías, y que no son ellos, digamos, merecedores de la promesa del Eterno. Hay que también decirles que ese era el plan del Eterno. El plan del Eterno era que el Mesías, que Mashiach, que Yahshua HaMashiach, como es el nombre del Salvador, no sea reconocido por los judíos, porque si los reconocía, entonces no había plan de salvación para Bendito nosotros. sea Yahweh que no permitió que le conozcan los judíos, porque ellos le hubieran coronado, hubiera comenzado recién el reino, porque está anunciado un reino. Entonces del reino serán cuando ellos reconozcan a quien traspasaron. Ahí empezará el reino milenial. Exactamente, no es antes. No es antes, y hay muchas iglesias cristianas como donde estábamos, que ya están viviendo el reino y se tuercen, dedicándose a política, pensando que ya es el momento de hacer. Sería bueno también indicar que no ha sonado la séptima trompeta, porque eso es otra cosa que están enseñando, que ya ha sonado la séptima trompeta. No, yo considero ese criterio, porque realmente una persona se equivocó y que hace equivocar a muchos. Bueno, ya, pero sí sería bueno que... otras iglesias cristianas están más claras en lo que es
el término. Nosotros pudiésemos hablar de una manera más profunda si fuera a otras iglesias que sí están claras, pero en el lugar donde estábamos, realmente y con mucho amor les decimos a nuestros queridos y amados hermanos, los que conocimos. Bueno, el hecho de estar aquí precisamente es por ellos. Sí. Para que ellos, pues, de alguna manera... Para todos, ahí está la oveja perdida de la casa de Israel. Pues, yo vi hermanos que amaban a Dios, como le dicen ellos. Yo vi hermanos que tenían mucho amor a Dios, que desconocen estas cosas, y es para ellos y para todos los otros hermanos ahí sí, que están en las otras iglesias cristianas. Yo pienso que ahí sí sería bueno leerles este verso de Oseas, ¿verdad? Sí. Cuando dice en Oseas 4, versículo 6, este verso, mire lo que dice Oseas 4, en el versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, eso sí sería importante, porque con lo que estamos hablando... Muy importante, porque sienta patrones bíblicos. La Biblia está llena de muchas cosas como esta, mira. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Mateo 5:17. Se refiere a la Torá. No he venido para abrogarla, sino para cumplir, dice esta traducción. Que ya sabemos, ya les explicamos que está mal traducido, porque dice de esta manera. Pero el texto es claro. Es claro, sí. No penséis que he venido a Catalúo. Catalúo es derribar. La Torá, yo vine para Pleiru. Pleiru es completarla, llenarla, saturarla, explicarla, satisfacerla. Entonces, ya sabemos de ese principio. Es un principio bíblico de lo que estamos hablando. No vino a derribar Torá. Ahí hay algo importante. Recordemos que Pablo, o Saúl, porque se llama Saúl, pero ustedes lo conocen como Pablo. Vamos a decirle Pablo. Vamos a decir Pablo. Sí. Entonces, Pablo dijo, imítenme a mí porque yo imito a Mashiach. Pero él conocía que Mashiach no vino a derribar la Torá, sino que vino a completarla. Entonces él dice, imítenme a mí porque yo imitaba a Mashiach. ¿En qué lo imitó? Bueno, aquí en cumplir Torá. En cumplir Torá lo imitó. Y aquí viene en Mateo 10:24. También dice que existe un principio bíblico muy elemental. Porque estamos hablando de estos fundamentos. Por ejemplo, en esto te vas a dar cuenta de que es un fundamento bíblico. Que dice, Mateo 10:24. El discípulo no es más que su maestro, dice Yahshua. Ni el siervo más que su señor. Pero sabemos que en la actualidad aquí, allá afuera, allá, sabemos que puede ser que un alumno sí sea más que el maestro, pero él, como se refiere a un principio bíblico donde establece una regla para que nadie tope las palabras dichas, ni se cambie ni se tuerza, él hace esta aseveración. Es decir, lo que también enseña Pablo, el orden, como decir el orden jerárquico, ¿verdad? Ajá. Que es desde Yahweh, luego viene Yeshua, y luego viene el Hijo, ¿verdad? Nosotros los creyentes. El Padre y su familia. En sucesión, ¿verdad? Entonces ahí por eso habla de la cobertura, ¿verdad? Que la cobertura es por respeto, ¿verdad? Por respeto. Y es inviolable. Y miremos otra cosa. Pablo predicaba en las sinagogas. Si vemos en Hechos 18, 4 y 5, miremos. Verso 4. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo. O sea, guardaba el Shabbat. Guardaba el día de reposo. Sí. Estaba guardando y Torah. Persuadía a los judíos y a griegos. Ya, ese era su ministerio. Los persuadía a que cumplan Torah. No les va a decir, vengo acá para decirles que hoy día está abolido. Entonces, nosotros que hoy ya no se debe guardar el Shabbat. Estamos celebrando el Shabbat porque sabemos que Pablo lo cumplía. Nosotros Oye, pero es importantísimo ver, esto es increíble. Esto no lo ve usted. Esto de aquí es algo que realmente usted debe meditarlo. Voy a leerles un verso de Hechos 20:16. Celebra las fiestas, las que le dijeron a usted que no valen. Las fiestas que son el único camino para que usted sepa en qué tiempo está viviendo. Cuánto falta para la venida del Mesías, o qué cumplió el Mesías y por qué es del Mesías, y cómo le puede demostrar usted a un judío que desconoce al Mesías quién es el Mesías. Miremos este verso, Hechos 20:16. Viene la secuencia, sin salirme del contexto, porque eso es muy dado en la cristiandad. Te leo un versito y el otro... Y de un verso hace una doctrina. Ya me invento una religión. Verso 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés. Estaba
¿Qué quería? apuradito Estaba para llegar. corriendo como cuando nos sucede a nosotros que ya se acerca Si la le hora. fuese posible en Jerusalén, porque tenía que estar en la santa convocación. Él ya estaba predicando a Yeshua. El evangelio. Cuando habla esto, Pablo ya había tenido un camino muy largo recorrido, ya la iglesia, como se dice en la cristiandad, ya estaba formada. Bueno, la que pero- la israelita mesiánica ya estaba lista. Sí hay que dejar claro Está- que, sí. que realmente lo que habían eran movimientos, era La una Keilah, una gran la congregación. congregación israelita Congregación. mesiánica. Si usted me dice a mí de que estoy equivocado en decirle israelita mesiánica, no hay otro nombre que se le pueda poner a ese movimiento, porque ellos no tenían un letrero en la puerta de los lugares donde se congregaban. Ellos eran grupos familiares y bajo ese principio se hizo la congregación. Esto no se trata del principio donde un pastor tiene que pastorear a 1000 ovejas, donde el pastor, se supone que un pastor tiene que saber el nombre de cada una. Entonces no es ese principio. El principio del pastoreo, ¿cómo es? Un pastor primero apacienta su casa. Y si a lo mucho tiene 50 ovejitas por ahí, es que es lo que al grupo que él puede pastorear. O 100, porque Yeshua dijo que dejaba las 100 botadas y regresaba por la perdida. Cosa que no pasó cuando nosotros salimos como 15 personas del lugar donde estábamos. ¿Qué pasó? 15 ovejitas que si es que hubiésemos estado equivocados, nos ofrecieron que nos iban a ir a enseñar. Pero por la misericordia de Yahweh no vinieron a enseñarnos, porque seguimos profundizando, el Señor nos siguió revelando su camino y seguimos A encontrando ver, esta pero verdad. el tema es que no hay que enseñarnos. No, yo digo, si fuese ese el caso de aplicar el principio de que... Porque saben y están, o sea, están conscientes de que no nos pueden enseñar, porque lo que Pero ellos no saben con arrogancia no decimos es la esto. verdad. No, o sea, no es Sino- arrogancia, sí. sino es verdad. O sea, nosotros nos dimos cuenta, nos duele decir, pero hay que ser frontales. Porque si nos ponemos a decir aquí lo mismo, créanme que le deberíamos algo a nuestro creador de que nos pusiéramos a hablar lo mismo que nos hablaban a nosotros, que era una mentira. Sea de buena fe, sea por error, por negligencia, o porque todavía Yahweh no ha permitido de que se les abran los ojos a estas verdades, pero estas son las herramientas, es contarles a ustedes las verdades, nuestro testimonio. Nosotros quisimos que se den esas situaciones como queremos que usted también, que se encuentre en la iglesia católica, abra los ojos, usted, que se encuentra en la iglesia evangélica, pentecostés, un testigo de Jehová. Sabemos que cada uno tiene una cadena muy grande en su cuello que le ata a una o dos enseñanzas torcidas que le dieron sus dirigentes. Contra ellos, de nuestra parte, sí va a haber frontalidad, porque la mentira no vamos a apoyar ni a disimularla. Sigamos hablando de a quién predicaba Saúl, Pablo, como nosotros les llamábamos también, predicaba en las sinagogas. Y dicen en Hechos 18, verso 4 y 5, en el verso 5 dice, testificando a los judíos, que esta Biblia dice judíos, que en realidad es a los israelitas, que estaban ya dispersos. Mire a quién les va a testificar. En todo lo que vamos a ver nosotros en los versos que alcancemos a ver, vamos a ver que les testificaba a personas que eran acrobustia. ¿Quiénes son acrobustia, los hermanos? En el diccionario Strong se refiere a acrobustias a aquellos que fueron circuncidados en un tiempo y echaron por tierra la circuncisión. O que La provenían, oveja perdida. o que provenían de padres que fueron Claro. circuncidados, pero ellos ya no conocían la circuncisión. Entonces estaba el principio de la oveja perdida, las tribus esparcidas. Ya, dice, testificando a ellos que Yeshua era el Mashiach. Veamos, que no solo festejaba las fiestas. Estamos leyendo Hechos 18, Sí, Hechos 18, verso 4. verso 4 y 5. Porque usted lo puede en la grabación detener, copiar el verso, leerlo, meditarlo. Es algo muy aconsejable. Olvídese de que nosotros somos los dueños de la verdad. No, tampoco queremos aparecer o queremos obtener algo de usted. No, queremos cumplirle a Yahweh. Este es el llamamiento que Yahweh hizo en nuestras vidas y es de enseñar la verdad. Enseñarles para que no sean engañados como estuvimos engañados nosotros. Veamos que una cosa muy importante. ¿Usted cree que una persona
que ha derribado la Torá, que dice que se puede comer jamón con camarón, con cangrejo, una persona como se le acusa a Pablo, se le acusa porque yo me acuerdo que en el lugar donde estábamos decían que la bendición llegó por Pablo de que ya podemos comer cerdo, y eso no es así. Con mucho amor en el Señor les decimos que revisen, que una persona que predique que la Torá se ha caído, ¿usted cree que va a hacer votos nazarios? Pues leamos. Hechos 21, 20 a 24. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios. Dios dice esta traducción. Está Pablo, Jacobo, que era el hermano del Señor, le está a Pablo aconsejando, porque estaban en Jerusalén y tenía complicaciones de que querían aprender a Pablo. Para esto ya habían transcurrido más de 20 años de Pablo en la iglesia, sería bueno aclarar en la algo. Keilah, en la congregación. Sería bueno aclarar algo. Porque en ese momento había una gran discusión en la asamblea acerca de Pablo. Es porque se decía que Pablo estaba supuestamente enseñando a no cumplir la Torá. La Torá. Y eso claro. es falso. ¿Y qué le dicen lo todos? aclara? Porque dice que todos los ancianos, al mando de Jacobo, de Jacob, como le llaman Santiago, que era el hermano medio de Yeshua. Entonces, mira que les dicen, cuando ellos oyeron, glorificaron a Yahweh y le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos miles de judíos hay que han creído en el Mesías? O sea, Pablo también estaba con ellos, ¿no? Y todos son celosos por la Torá. Por la ley dice aquí, ¿no? Sí, por la ley dice aquí. En el verso 21, pero se les ha enfermado en cuanto a ti. No le están diciendo, vamos a hacer una estrategia y te vamos a camuflar y vamos a decir de que tú sí hacías cumplir. Porque está abolido, pero digamos que sí hacías. No le dice así. No le van a mandar a mentir. Le dicen, pero se ha informado, como quien dice mal, se ha mal informado. ¿Qué enseñas a todos los que están entre los gentiles, a los judíos que están entre los gentiles, a apostatar de Moisés? Diciendo que no circunciden a sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, seamos analíticos. Que sí había que circuncidar. Ni que observen las costumbres. Ahí sería bueno acotar que cuando dice apostatar a Moisés, está hablando de la Torá, de los mandamientos. Claro, exactamente. Dice que no enseñes Torá, porque eso dice la traducción Kadosh. Ya, entre los gentiles, bueno. En el verso 22 dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto y oirán que has venido. Haz pues lo que te decimos. Entonces le dicen, hazte un voto nazario, porque él estaba en Torá. Claro, le habla del verso de la ordenanza de la purificación que está Sí, en el libro de Levíticos. En número 6, del 13 al 20 habla cómo se hace el voto la ley de la purificación del nazariato, sí. Entonces, para que usted mire si es que le estamos diciendo la verdad, que Pablo se hace nazario en ese momento. Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos y que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Mire, le está asegurando Jacobo. Claro, no hay nada, están mintiendo de que tú estás aboliendo la Torá. Claro, le está diciendo, nos hemos dado cuenta de que tú no estás enseñando a que la Torá ya no existe. Ya, en Hechos, miremos que él cumplió más o menos esto de que se hizo nazario, fue en el año 58 de la era cristiana. O sea, ya habían pasado 20 años desde el camino de Damasco, cuando se le reveló Yeshua a Pablo, y él fue instruido personalmente por Yeshua y nunca le dijo que derribe la Torá. Él no estuvo en vida con Yeshua. Él estuvo apartado de la Keilah hebrea, porque él se preparó más de 14 años fuera de Israel, pero ahí no estaba predicando. Él se preparó, recibió la revelación. Entonces, para el año 58 tenía apenas 5 años predicando. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? De que la asamblea era hebrea. Era hebrea y todos eran hebreos. Y ya recién había sucedido lo de Cornelio. Cuando Cornelio entra a la fe, era a los 14 años o 15 más o menos, cuando el primer gentil entra a la asamblea hebrea, a la Keilah israelita, mesiánica, nazarena. Entonces, ¿qué pasa?
que en Hechos 15:21, tratando este tema mismo de Cornelio, Marcelo, sucede que en Hechos 21 habla de cómo no les den carga a los nuevos convertidos, diciéndoles que se circunciden, Pero, que solo pero guarden... ahí es importante también, para que, es que es importante aclarar todo porque no se va luego a tergiversar las cosas, porque ciertamente le dice, pues ya tú lo vas a leer, que no le diga acerca del resto de mandamientos que están prescritos en la Torá, Claro, es el concilio de Jerusalén. porque recién están creyendo. Claro, se ¿verdad? reúne primera vez la Keilah israelita mesiánica se reúne. Entonces, Del claro, que no concilio le de digan, Jerusalén, sí. que no, o sea, que no los atormenten con el cumplimiento de toda la Torah en esas predicaciones de Pablo, sino que se le enseñe algunas cosas y el resto la van a escuchar en la sinagoga. Que en el es el Shabbat. principio con el que nosotros también aquí, con nuestros hermanitos, nuestras familias, los que están viniendo acá, que se han reunido con nosotros, yo lo asimilo, también van aprendiendo poco a poco, porque este también es un principio bíblico de los que hablamos hace un rato. lo asimilo de esta manera. Aquí, hagamos un ejemplo. Viene, como ha venido aquí hermanos nuevos, ¿verdad? Ajá. Un hermano nuevo a conocer el camino, porque ha entendido que este es el camino. Entonces, no le vamos a decir, bueno, tiene que ir a circuncidarse en este momento. O guardar el Shabbat. Sino que, ¿qué es lo que No, hay que hacer? es más, Hay que nadie irle- puede echar por tierra, porque la primera circuncisión es la del corazón. Eso sí hay que ser muy claros, porque una persona que está circuncidada del corazón puede aceptar los mandamientos ya con madurez. Nosotros no vamos a entrar en ese tema, que es muy profundo, que ella cuando uno está pero encaminado el en la bueno, fe. el ejemplo es para lo que estaba ocurriendo. Viene una persona nueva, entonces no vamos a atormentarlo a que de un momento a otro aprenda todos los mandamientos. Y eso es lo que se refiere Santiago, que a la congregación que recién está aprendiendo de que hay que cumplir los mandamientos, les vayan enseñando poco a poco en las sinagogas, cuando vayan en el Shabbat, porque dice que ahí tendrán cátedra de Moisés, que es la Torá, ¿verdad? Y Sí. que hasta eso les enseñe lo que tú vas a leer ahora. Sí, en Hechos 15 venían hablando sobre, era el concilio de Jerusalén, primera reunión de la congregación israelita mesiánica, venían a contar sus testimonios, muy bonito. Bernabé habló Pablo, habló Pedro de Cornelio, de la fe, de los milagros que hizo cuando vio el gran lienzo y se dio cuenta de que no era una profecía de comer todo, sino que era de los gentiles que entraban como animales, y que no llame animal, que no haga inmundo lo que Yahweh ha santificado. Entonces había O sea, santificado. ya no era, Cornelio ya no era hombre animal, Ya no. ya era santo. ¿Por qué? Porque había aceptado que el camino a la salvación es Claro, práctica de Torah. y ahí está claramente Entonces, especificado, Hechos 15, estamos hablando claramente de Hechos 15. especificado el complemento de la visión del gran lienzo en Jeremías 31:27, que habla de la profecía que se acababa de cumplir en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? En Hechos 21 dice, se levanta Pablo Hechos 15:21. 15:19, dice, por lo cual yo juzgo. Él era el director, el jefe de todos aquellos, el encargado de dirigir la Keilah israelita mesiánica. Dice, yo juzgo que no se les inquiete a los gentiles que recién se convierten, sino que se les describa que se aparten de contaminación de los ídolos, de fornicación, de comer carne de ahogado y de beber sangre. Y ahí viene el verso 21, pero escúchelo bien. No le ponga otro sentido, que es más difícil encontrarle un sentido que no tiene. Dice, porque Moisés, que quiere decir La Torá. la Torá, la ordenanza que dejó Moisés, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada Shabbat. Entonces, ¿qué les está diciendo? Tranquilos, cuando ellos vayan asistiendo ya a los Shabbat, ahí van a ir aprendiendo en la parashá. Ustedes han visto que allá tenemos nosotros la parashá que ponemos, que son estudios bíblicos verdaderos. Verdaderos, Estudios bíblicos sí. Es una sobre porción. Sobre el conocimiento. Y sería bueno, por ejemplo, dar los horarios, ya que tocaste el tema de la parashá. No, las parashá es un estudio bíblico. Parashá significa porción, o sea, una porción de un orden que lleva el estudio bíblico, que se empieza desde Génesis, ya vamos por la parashá
45 y estamos ya en Devarim, o sea, en Y Deuteronomio. se repiten, son secuenciales y Y se cíclicos. termina la Sí. Biblia y sigue repitiendo porque son porciones que Que se vienen recogen desde y la se las antigüedad. enseña. Entonces sería bueno que usted también conozca estas porciones o para allá de esos estudios bíblicos, que los sábados a través de Justin TV la tenemos en un horario de las 11:30, horario de Ecuador, 11:30 la para allá, que es dirigida por nuestro hermano desde Guatemala, el hermano César Garavito, que es miembro de este ministerio, de la Unidad de las Dos Varas. Luego tenemos la predicación a las 15 horas y también pues este programa como el que tenemos ahora en este momento, el programa que es pues Despertando a la Verdad, en el que participamos Marcelo Espinosa y su servidor Marcelo Pazmiño, es a las 17 horas. Y también quedan grabados y los puede ver a través de nuestro sitio web www.latorasalva.yindo.com. Sí, aquí quisiera yo acotar, ya que estamos hablando de este tema de lo que se leía en las sinagogas, que no estaba abolida la ley, que guardaban el Shabbat, que comían la comida Kadosh que les dio por instrucción Yahweh. Yeshua tuvo una experiencia maravillosa cuando comienza su ministerio, podríamos decir, Yeshua en Galilea. Hay una escena impresionante que solo los que desconocen las fiestas lo pasaron por alto. Yo sé que muchos lo saben, pero les vamos a refrescar. En Lucas 4, 16, 20. Yeshua era muy bien recibido en las sinagogas y él empezaba por ahí, iba a las sinagogas. Acuérdate que de 8 años, si él no fuese quien era, no hubiese tenido a todo el Sanedrín alrededor suyo en el templo cuando se extravió de Yosef y Miriam. Entonces vemos que cuando comienza el ministerio, dice Lucas 4, 16, 20, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, en Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Vamos a ver qué leyó. Lo que leyó era un rollo de Isaías, y se le dio el libro del profeta Isaías, pero muchos pensarán de que era algo programado que él abrió en el rollo de Isaías. Estaba leyendo esa porción. Era la secuencia Sí, de las parashá. sí, era esa porción que coincidencialmente, como es Yahweh, le toca leer a él esa parte, pero era como de una manera muy espontánea, y lee y dice en el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, perdón, halló el lugar donde estaba escrito. Esto es muy importante, mire, verso 18, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Esto es importante. Y cierra el rollo y se quedan todos atónitos. Pero no es porque él leía muy bonito, como le enseñan en la cristiandad, u otros ni siquiera le hacen caso, ¿no? Como dicen en Colombia, no le paran bolas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que acababa de hacer Yahweh? ¿Qué es lo que acababa de hacer Yeshua, perdón? Yeshua acababa de decir que él vino solo para cumplir las fiestas de la primavera. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo lo que sigue en Isaías 61, que es la concordancia de estos versos? ¿Por qué no dijo que venía al día de venganza de Yahweh y a consolar a los enlutados? Eso es lo que sigue en el verso de Isaías. Sí, él no dijo eso porque él no vino a eso, a consolar a los enlutados. Él no vino al día de venganza, porque esa es la segunda venida. Eso lo va a leer cuando venga en el milenio a reinar. Eso va a pasar. Él viene a consolar a los enlutados de la gran tribulación y a proclamar el día de venganza, el derramamiento de las copas de ira de Apocalipsis de Yahweh sobre la tierra, los que la dañaron y los que no le creyeron. Entonces, ¿qué pasa? Esas son las fiestas de Apocalipsis. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta donde él leyó. Y lo que él no leyó es Apocalipsis, lo que usted no le enseñan. Y esa es la maravilla, esa es las fiestas de otoño. Por eso las fiestas son importantes. Por eso, ¿cómo enseñó a sus discípulos Yeshua cuando en camino de Maús? Contándoles, como está en Lucas 15, qué es lo que se decía de él. ¿Cómo prueba Saúl en las sinagogas a los que sí conocían Torá, a los que les predicaba? ¿Cómo prueba de que Yeshua era quien se decía el Mesías? ¿Cómo les probó a los de Berea? Con la Biblia, con la la Escritura, Torá. con la Torá.
con los profetas. Ahí no había Porque Primera de Corintios. el Nuevo Testamento, lo que se conoce, y mal llamado, por cierto, porque no es Nuevo Testamento, sino es un pacto renovado, Brit Harashá se llama. Entonces, no estaba escrito en esa época que él predicaba. Él predicaba con toda la Torá, o sea, el Tanakh más la Torá y los Salmos, los profetas, todo incluido, todo A que todo usted el vea Antiguo así, Testamento. si nosotros vamos profundizando, yo le aconsejo, hermano, con mucho amor en el Señor, para usted lo hemos hecho, para ustedes todo este trabajo, para que usted, que es la oveja perdida de la casa de Israel, vuelque su corazón a la verdad y no se trague el anzuelo, ni la carnada nada más, ni la piola, ni el manubrio de la caña de pescar que nos han hecho tragar a nosotros en la cristiandad. Hay un verso que es muy polémico y por lo cual, con equivocación por la traducción, porque está mal traducido, entonces el movimiento cristiano dice que ya se acabó la ley por lo que dice en Romanos 10:4. Claro. Dice, porque el fin de la ley es, dice, el fin de la ley es Cristo, dice aquí, para justicia a todo aquel que cree. Primeramente, en el original que lo hemos leído tú y yo, en el original, primero no dice Pablo, no lo llama Cristo porque él no lo conocía, nunca lo conoció como Cristo, sino Yeshua Hamashiach. Mesías. Primero. Segundo, aquí dice porque el fin de la ley es Mashiach, ¿verdad? Pero la palabra que se tradujo ahí no es fin, pues, sino finalidad o propósito. La palabra telos. La palabra telos es la que está en el original. Y telos significa finalidad, propósito o meta, pero no fin, Es que no determinación. Eso no, porque entonces, si aquí ponemos esta ahí palabra, es que está evidente la malicia en lo que pasa, claro, en este lo que capítulo, pasa en este es que, verso. recordemos, por ejemplo, aquí esta traducción la hicieron Es los maliciosa. frailes Usted se católicos. puede dar cuenta de esa malicia. Usted puede darse cuenta solo en esto. Y así hay muchas cosas. Nosotros tenemos las herramientas en la página de la Torá Salva que ya le van a poner en su pantalla. Sigamos leyendo algo muy importante. Que no es el fin de la ley Yahshua, sino la finalidad de la Torá. Es el propósito. ¿Por qué? Porque si vemos en Romanos 7:12, haga un poquito más, retroceda un poquito en su Biblia, los que nos están siguiendo. Ya se nos acorta el tiempo, entonces Sí, vamos a leer. de manera que la Torá, a la verdad, ¿qué dice Pablo de la Torá? A la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces él no derribó, porque él Para sabía nada. que Mashiach, porque él dice, imítenme a mí porque yo imitaba a Mashiach. Y si él dice aquí en Romanos 7:12, como acaba de leer, de manera que a la verdad la ley es santa y el mandamiento santo, que es justo y que es bueno, entonces si él imitaba a Mashiach, ¿qué hacía? Mashiach enseñaba Torah. Y la Torá, Y hay otro verso, Sí. que refuerza lo que acabas de leer. Miremos en Gálatas, el capítulo 3 de Gálatas, en el verso 21 de Gálatas 3, verso 21 dice, luego, es una pregunta que hace aquí Pablo, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Él pregunta a los que les está enseñando, a los dispersados, a los Galut, de a Galut los que ya, están sí. dispersados, que es el pueblo de Israel, Los dispersos de Yahweh. ¿verdad? Eso significa, es una ciudad en Galacia, por ahí por Asia, en el entorno de donde se dieron estos eventos. Pero esa ciudad se llama Galacia porque ahí fueron esparcidos cientos de años antes de que vaya Pablo. Y se llama Galut ya, que es los esparcidos de Yahweh. Los esparcidos de Yahweh. A los israelitas que Yahweh dispersó por el pecado de Jeroboam. Entonces dice, Gálatas 3:21. Luego, O sea que ahí estaba, perdón que te interrumpa, ahí estaba pero bastante oveja perdida de la casa de Israel. igual como hoy la cristiandad. Sí, lo mismo. sí. Dice, Por eso a les ver, miramos con amor a nuestros hermanos. Claro, por Sí. eso la predicación es para ellos, porque amamos y deseamos y oramos que usted despierte. Por eso este programa se llama Por Ustedes, porque nosotros, por misericordia del Señor, ya hemos despertado. Ya a este estamos camino. despertándonos a la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí miren lo que dice. Una pregunta que se hace. Shaul está haciendo una pregunta para que se entienda lo que él está enseñando. Dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Yahweh? Dice, de ninguna manera. La ley no es contraria. O sea, la Torá,
Los mandamientos no son contrarios a todo lo que predicó Yeshua y a todo lo que él está predicando. Al plan de salvación, no es contrario, dice. Dice, de ninguna manera. Porque la ley, o sea, refiriéndose a la Torah, la ley dada, dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la Torah. Entonces, la Torah se vivificó ¿cuándo? Cuando vino Mashiach. Entonces, él está predicando una Torah, no como la Torah que tenían antes de la venida de Mashiach. Por eso se dice que fue grande la gracia, que fue abundante la gracia, que la gracia era inmensa, porque el Eterno permitió que venga Mashiach a demostrar que la Torah es verdaderamente santa, que el mandamiento es bueno y que hay salvación practicando Torah. Y de eso es lo que está hablando aquí Shaul. Sí, muchos hermanos dicen que la maldición de la ley, y les vamos a decir que sí existe la maldición de la ley. Hermano, sí existe la maldición de la ley. Pero ¿qué es la maldición de la ley? La maldición de la ley es de estar sin ley. Como dice en Deuteronomio 28:15. Dice, en Gálatas 3:13 dice, nos redimió de la maldición de la Torá, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque estar sin Torá es maldito el que no tiene pacto, y eso se sabe. ¿Por qué dice? Sería bueno, mire que porque se presta para confusión, ya vamos a terminar, faltan unos pocos minutos para terminar. Con esto vamos a concluir. Dice que nos redimió de la maldición de la Torá. No, dice que Mashiach vino y redimió al pueblo israelita de la maldición que hay respecto de la Torá. ¿Por qué? Dice, hecho por nosotros maldición. Mire que la maldición no es hecha por Yahweh. La maldición es hecha por el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, al no tener Torá, como le decía, Moisés le dijo al pueblo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo... Y es la oveja perdida 30, que se alejó de la Torá. En Deuteronomio 30, le dice Moisés, hoy, con estos mandamientos, yo pongo delante de ustedes la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, el hombre hace que exista la maldición cuando no se cumple la Torá, porque eso está escrito en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio, que hay bendiciones para cumplir Torá, pero hay maldición para el que no cumple Torá. De eso está hablando aquí Pablo. Pablo dice que la maldición es hecha por el hombre. Aquí está clarito, dice, pero hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque no se cumple pues con la Torá. Claro, entonces como no cumple con Torá, tiene maldición el que no cumple con la Torá. Y dice que Mashiach vino a quitar esa maldición. ¿Sabe por qué? Porque Mashiach vino a decir que hay que cumplir Torá para alcanzar la bendición. Cuando él muere en el Calvario, en el madero, con las manos, ciertamente él dice que las manos fueron extendidas. Cuando le dice a Pedro, en el último capítulo de Juan, cuando le dice a Pedro que un día tú serás llevado donde tú no quieras ir y te extenderán las manos. Recordemos esa palabra, no le dice te abrirán las manos, le dice te extenderán las manos, porque él no fue clavado en una cruz, él fue clavado con las manos extendidas hacia arriba, en un madero. Ese día dice que se clavó ahí un decreto, que fue el decreto... Y sabemos por la Torá, porque ahí no se iba a violentar la Torá. Pero ¿cuál fue el decreto que ese día se clavó en la cruz? Fue el decreto por el cual el ser humano había desagradado al Eterno. El decreto del divorcio. Eso. De la oveja perdida de la casa de Israel, por la cual usted estaba divorciado. Pero se hizo un decreto de divorcio, Yahweh, porque el pueblo no estaba cumpliendo Torá, pues, porque el pueblo se desviaba de los mandamientos. Se hizo un decreto de repudio por eso. Entonces lo quitó Mashiach, y de eso es que habla aquí Pablo. Él vino a quitar esa maldición. Ya no había maldición, porque si usted cumplía con Torá, el creyente cumplía con Torá, entonces en ese momento no había maldición, había bendición. La bendición que habla de Deuteronomio 26, 27, 28, y lo que habla también de Deuteronomio, ¿verdad? Sí, y yo quisiera para terminar leerles un verso que ya encierra todo esto que estamos hablando. Siquiera necesitamos nosotros un programa para medianamente hablar 5 horas, pero les hemos dado una idea. Poco a poco vamos a ir avanzando, poco a poco. En Hechos 25:8, para que vean que Pablo decía que no practicar Torah es un pecado. Dice, 25:8, Hechos, alegando Pablo en su defensa, estaba ahí apelando
contra Festo. Estaba Festo viendo y fue cuando él apeló a César porque él tenía la nacionalidad romana que la Romana. adquirió porque Pero tenía una también- situación económica muy, Pero hay algo también ahí. muy prominente. No solo apela a César porque quiere salvar su vida porque él es romano, sino Por la que le fue profecía. porque el Espíritu Santo le habló, el Ruach del Eterno, que es el Espíritu Por Santo, Ananías. le cuando habla y impuso le dice manos. que era necesario que el testimonio de Yeshua, o sea, que vino Yeshua a enseñar Torah, sea oído en Roma. Sí, Hechos 25. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, dice esta traducción, ni contra el templo, ni contra ese pecado en nada, y él no era mentiroso. Bueno, entonces con eso concluimos este programa. Habrán otros programas donde estemos ilustrando más respecto de estos temas que son importantísimos que usted comprenda que los mandamientos no han pasado como le enseñan. Eso es una falta. Él habla también de la ventaja de ser israelita, que bueno, ya lo vamos, dice que Es la una ventaja gran de ser- ventaja ser israelita. Ahí hay un Sí. verso que lo dice. Pues leámoslo, podemos leer leámoslo, ese verso, sí. con eso terminamos y nos despedimos. Romanos 3, 1, 2. ¿Qué ventaja tiene pues el israelita, dice, el ser israelita? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y él que responde, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Yahweh y él nunca la iba a violentar. Entonces, los israelitas, en ellos, en el israelita es puesto la palabra de Entre los Yahweh, cuales estaba Pablo. la palabra de Yahweh para que no se pierda, sus mandamientos, su Torah. Hoy que nosotros estamos predicando Torah, entonces la palabra no se va a perder porque la estamos predicando. Y con eso nos despedimos. De mi parte, pues yo quedo con una alegría inmensa porque sé que muchas personas, ya más o menos 9,000 personas nos están visitando en una página, tenemos varias páginas y estamos avanzando. En la otra 5,000 personas por la misericordia de Yahweh. Yo me despido, bendiciones para sus vidas y que tengan un buen inicio de semana. Eloheinu melech haolam, bendito eres, Señor nuestro Dios, del universo Rey. Cantaré Baruch Hashem Avinu.